Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes desde las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Puede usted teclear cuando no quiera radio, no pueda radio y tenga su teléfono o su computadora. Bueno, puede teclear radiocañón.com/XEABC. Bueno, queridos amigos, un privilegio. Gracias en nombre de nuestro productor y director general Maurice Salum por su compañía, por su confianza, por su participación. Una mesa interesantísima con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, el maestro Gerardo Castilleja. Lo más importante es que están ustedes, queridos amigos. Gracias, Jonathan Álvarez, gracias, ingeniero Víctor Melara García, gracias, Fran Tapia, gracias, Leito Digital Vision, pero sobre todo reitero, gracias a ustedes, amigos. Bueno, antes de hacer como nos parece y creemos que es interesante hacer análisis y comparativos de lo internacional como lo nacional, desde que inició Voces del Periodista, eso hemos tratado de hacer porque estamos inmersos en ello. Quisiera manifestar una opinión más allá de que es lamentable la partida física de cualquier ser humano, con respeto a quienes les aman, a su familia. Pido de favor si se silencian, por favor, los micrófonos, de su familia y de quienes les tengan o les hayan tenido amor, obviamente eso es con respeto en esa parte humana. Pero hay algo que llama la atención y que es más que evidente, el fallecimiento de la reina Isabel II sea un acontecimiento que está uniformado en un nivel de importancia, precisamente en ese mundo del neoliberalismo, del neocolonialismo, y que es una manera en que casi se nos hace aceptar como algo natural el ser súbditos de un rey, el admitir una divinidad y no cuestionar muchas cosas de personajes que han impactado de manera muy diversa lo que estamos escuchando en los medios a nivel mundial. Y yo lo digo por la uniformidad en que se está abordando en muchos medios de comunicación la cobertura al fallecimiento de la reina Isabel II, que reitero, la muerte de cualquier persona es lamentable, pero sin embargo en un impacto político histórico que ha sido muy grande, pero no precisamente por lo que se me está mencionando ahora en los medios. Sabemos que hay poderes atrás de ese reino que no los vemos, que no los conocemos, pero sabemos lo que significan estos intereses. Y festejando las actividades a lo largo de la vida, como reitero, el normalizar a un imperio. Y por otra parte, desde ahí, aceptar y sujetarnos a que se califiquen qué es democracia y qué no es democracia, precisamente desde esos intereses que avalan imperios. Pero bueno, vamos a escuchar a los maestros que están en la mesa el día de hoy, como ya les compartí. Yo le pediría al maestro Gerardo Castilleja, quien dio seguimiento a esa mesa, bueno, que dio seguimiento a toda esa, ¿cómo se llama? Perdónenme ustedes, estoy viendo algunas cosas aquí que están un poco aquí frente a mi persona, perdón que me distrajeron. Estamos viendo como una conferencia de prensa internacional en la que se habla de todos estos tópicos, de cómo están afectando intereses, están tratando de vulnerar, no tratando, sino vulnerando la libertad de expresión con el discurso totalmente contrario. Y también se dice
que hay que estar contra el terrorismo mediático, que simplemente es quienes disienten. Entonces todo esto va conforme a cómo deben de ser los súbditos: callar, obedecer, inclinar la cabeza y aceptar cualquier cosa. Maestro Gerardo Castilleja, si fueras tan amable en hacer tu comentario. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a los compañeros del panel. Es propicio, sí, hablar, como lo dijo la maestra, de este fallecimiento. Pues creo que es justo ver con retrospectiva qué ha sido no solo la Casa de Windsor, ¿no? La familia real británica gobernante actualmente, sino lo que es la propia monarquía británica. Me temo que no tengo buenas noticias que darles, porque la Casa de Windsor es parte de una estructura oligárquica mundial. Yo me concentro, por ejemplo, en dar una cita de la biografía que sacó, una autobiografía del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, fallecido hace ya relativamente poco tiempo, el esposo de la reina Isabel, que acaba de fallecer. En su libro, que se llama ¿Por qué soy un animal?, él toma esta cita. Quiero que la escuchen, es una cita textual, muy breve, pero que la puedan ustedes ver, así pensaba este hombre. La cita es la siguiente: en caso de reencarnar, me gustaría volver como un virus mortífero, a fin de ayudar en algo a aliviar a la sobrepoblación del mundo. ¿Qué es lo que pensaba el príncipe Felipe de Edimburgo? Bueno, él tenía credenciales nazis, igual que el príncipe Bernardo de Holanda. Ellos participaron activamente en el surgimiento del nazismo. Tenían esas credenciales porque eran parte del partido nazi. De hecho, se han de acordar ustedes que hace unos años, un periódico, no sé si fue The Sun, en Inglaterra, publicó una foto con la reina Isabel, siendo apenas una niña de tal vez unos 8 años, 9, haciendo, con su manita de niña, haciendo el saludo del Heil Hitler. Y ustedes pueden ver que Occidente magnificó la figura de Hitler. Estamos hablando que los nazis ascienden al poder en el 33. Y Occidente estaba fascinado con este surgimiento de estos nacionalistas. La paradoja es que, bueno, después se volvieron enemigos y fueron a una guerra mundial. Pero lo cierto es que siempre hubo simpatía entre la Casa Real Británica, la Casa de Windsor y Adolfo Hitler. Recordarán ustedes que sorpresivamente bajó de su avión Himmler y llegó y se estacionó en Londres en plena guerra. Y bueno, no se sabe exactamente qué es lo que buscaba Himmler, pero este altísimo funcionario del gobierno nazi simplemente estuvo preso porque él pensaba que podía llegar a algún acuerdo, porque había esas relaciones. Así que la Casa de Windsor no es solamente una simpatizante abierta del nazismo, de antes y de ahora, porque ahora se está financiando a un aparato nazi en Ucrania, a ojos de todos, a vista de todos. Hace 77 años que se terminó la guerra y se derrotó al nazismo, culpable. El nazismo, el fascismo fue responsable de la guerra más sangrienta que haya conocido la humanidad, la más grande, la que ha dejado más muertos, 60 millones. Y exactamente, maestro Gerardo, ¿qué te parece, maestro Castilleja? Si vamos a un corte, queridos amigos, sí, claro. Enseguida regresamos con este interesantísimo tema. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Radio Cañón, donde la pluralidad es verbo, en la XEADC, las 7:60, queridos amigos, reitero, Radio Cañón. Bueno, continuamos en esta mesa en donde participa la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y estamos escuchando al maestro Gerardo Castilleja del Instituto Schiller, precisamente pues recordando y viendo la otra cara de lo que nos está comentando en medios de comunicación. No quisiera yo tanto decir informativos, porque muchas de las veces es más bien formativos, ¿no? Que nos hacen normalizar circunstancias como en este caso lo sentimos como si fuéramos súbditos.
aceptar y bajar la cabeza y acostumbrarnos a ello, que es lo que ha pasado con el neocolonialismo. Y precisamente retomando y pidiéndole la palabra al maestro Gerardo Castilleja, hablaba precisamente de quienes vencieron a los nazis, qué fue lo que pasó y cómo nos van contando la historia diferente. Y quienes vencieron a los nazis precisamente fueron los rusos. Posteriormente se acelera y se lanza las bombas atómicas en Japón, más como por una estrategia y también por llamar la atención y para ponerse la medalla de que fueron quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial en lo global. Te seguimos escuchando, maestro Castilleja, si eres tan amable. Sí, maestra, gracias. Pues hay que recordar que el segundo ministro de Finanzas de Hitler, de la Alemania, del Tercer Reich, fue Hjalmar Schacht, un banquero prestado de Londres, porque él era alto funcionario del Banco Central Británico, y se lo prestan al régimen del Tercer Reich. O sea, el nazismo es una creación del Imperio Británico. Lo que pasa es que crearon un Frankenstein que se le salió de control. Y después el propio Hitler creyó en realidad se reveló a sus amos y creyó que realmente podía dominar el mundo, pero uno puede hacer el trazo histórico y se va a dar uno cuenta que ese fascismo, esa sociedad eugenésica que dio la pauta a los nazis para todas sus teorías raciales, proviene de Inglaterra. Ellos crearon la primera sociedad eugenésica a finales del siglo XIX. Entonces, no es momento ahorita de hacer todo este repaso, pero sí mostrar que de los instrumentos del mal que tenía la reina Isabel, tocó muchos instrumentos del mal. Quiero referirme a unos cuantos. Más o menos en la década de los 50, el príncipe Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel, y el príncipe Bernardo, querían, ya muy preocupados por la supuesta sobrepoblación del mundo, ellos querían establecer un mecanismo internacional para despoblar el planeta. Y pensaron en un nombre que fuera aceptable, porque decir sociedad despobladora del mundo pues no iba a ser socialmente aceptable. Entonces en esos momentos crearon el concepto del ambientalismo. No es algo nuevo, nos se presenta ahora como algo novedoso la preocupación por el medio ambiente, pero esto ya tiene su historia. Ahora, quiero hacer la distinción. Una cosa es que nos ocupemos del daño ambiental que le hemos hecho al planeta y la contaminación, que debemos de cuidar este planeta y reducir nuestras emisiones, pero esta gente no está hablando de ello. Esta gente hablaba de un control poblacional mundial, de que se tenían que desaparecer una parte del planeta porque supuestamente la carga del planeta no podía soportar tanta población. Y bueno, pues parece que seguimos teniendo unos problemas técnicos. Sin embargo, es muy importante los acontecimientos internacionales que tenemos. Nosotros estamos platicando, el maestro Gerardo Castillejos, acerca del asunto de la realeza y todo eso. Pero sí es muy importante que nosotros recordemos bien, que esta Inglaterra real que se crea en 1660 está basada, y eso es un daño a la humanidad irreparable hasta el día de hoy. Y esto estamos hablando que ha sido el tráfico de los esclavos, de la gente africana, de la gente negra, que estuvo durante 200 años. No solamente el tráfico y el robo de sus tierras, de sus recursos naturales, que además les hizo construir fortines, castillos, etcétera, etcétera, en las condiciones infrahumanas, que yo creo que sí es muy importante. Y aún a pesar que en esos 200 años que se fue prohibida la esclavitud, ellos todavía tardaron 50 años en seguir construyendo su poderío sobre las personas esclavas. Entonces yo creo que sí es muy importante darnos cuenta que quizá ya es tiempo de ir nosotros terminando con estos temas de una realeza que ha vivido del sacrificio, la sangre. Y digo, finalmente es cierto, como lo dijo nuestra querida Celeste Sáenz, nosotros, o sea, no es que estemos alegres de que alguien haya muerto, ¿no?
sino que es tiempo de un cambio de mundo, de un cambio de paradigma y de darnos cuenta y de tener conciencia que, además, ya lo comentaban también, pues este asunto de creer que la gente blanca y la supremacía es superior en todo el mundo, pues sí es importante. Entonces, no sé si que querido Jonathan, si tengamos que irnos a un corte porque estamos a la media, o continuemos platicando acerca de cómo la corona inglesa hace sus ingresos y los mercaderes ingleses respecto a cómo organizan una campaña donde millones de africanos son esclavizados en un mercado pujante, o sea que el que ofrecía más tenía mayores esclavos o podría comprar más esclavos como mercancías. Es importante entonces reconocer que si esta corona está basada en la sangre de muchos miles, millones de personas, de seres humanos, bueno, no sé cómo hacerlo. Recordemos que un ejemplo claro aquí en Jamaica es cómo ellos les dejan trillones de euros respecto a lo que ellos deberían de, como una reparación de daño, que por supuesto una disculpa no han ofrecido, sus mismos personajes, que recordemos que un príncipe, hijo del hoy rey Carlos III, se retiró de la corona y también habló de la discriminación que viven. La reina aceptó esa discriminación y aunque pareciera una nota de sociales, pues nos damos cuenta que realmente es un problema súper importante, no solamente en el mundo, sino es un problema importante respecto a lo que ha sucedido con este reinado en el que, bueno, vamos a recordar, y ya no lo había hecho nuestra querida Celeste, en algún momento ella vino en los 70 y le dio dinero a Omar Rosa, que es un tema de denuncia que, por cierto, podemos seguir platicando. Ya estamos aquí con nuestra querida Celeste y todos los participantes del programa. Gracias. Gracias, Ceci, querida. Bueno, nada más, queridos amigos, recapitulando un poco, y es importante la parte histórica. Después de eso vamos a ir a situaciones también y análisis de cuestiones importantísimas nacionales, pero es muy importante, y esto debido a esta ecolalia que vemos, ¿no? Esta repetición de la misma manera, de las mismas formas en esta cobertura. Que si bien es importante, si vemos otros presidentes o jefes de Estado que han fallecido, nunca se ha dado esta cobertura, ¿no? Entonces es subliminalmente hacernos creer que es más importante un personaje que otro, hacernos creer que una monarquía es más importante que muchos gobiernos y que muchos países. Entonces, bueno, seguimos escuchando, maestro Castilleja, antes de darle la palabra a los maestros. Adelante. Sí, recapitular. Entonces, lo que ha pasado con el Imperio Británico, que así prefieren ellos que se les llame, Imperio Británico, es que esencialmente hay un imperio en el mundo operando, es un imperio de carácter financiero. Más del 80% de todas las corrientes especulativas, los flujos especulativos circulan por la banca británica. Si uno revisa los bancos de América Latina, se va a encontrar que esencialmente la gran mayoría, un más del 70%, son bancos británicos. En México, bueno, pues tenemos no solamente la presencia del viejo banco del narcotráfico, porque eso es HSBC, el Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, que es HSBC, se fundó precisamente en las guerras del opio que estaba lanzando Inglaterra, el Imperio Británico, contra China. Y para lavar el dinero sucio de todo ese tráfico de opio que venía de la India, crearon este banco que ahora pues está en todo el mundo. La banca británica ocupa un lugar primordial en todo el mecanismo internacional de lavado de fondos sucios. Por eso este sistema financiero se volvió adicto a los narcodólares. Los flujos de dinero que entran al sistema financiero mundial, en gran parte controlado por los bancos, por los fondos de inversión, estructuras británicas, tienen una sucursal, llamemos una extensión que se llama Wall Street.
Así que en términos llanos podemos decir que Estados Unidos no es una república, no lo es, fue república. Ahorita en este momento funcionalmente Estados Unidos es una colonia y el eje y quien está arriba de esa colonia pues es el imperio financiero. Así que no es ningún secreto que Wall Street es el ente realmente que controla en los Estados Unidos a los grandes bancos. JP Morgan, bueno, es un banco estadounidense, pero siempre ha tenido una estructura conectada a los bancos británicos, a la banca Rothschild, a la banca Barings, que son los grandes bancos que estructuralmente han creado este sistema que está quebrando. Así que en el momento en que Nixon quita el patrono del dólar, les está entregando a los grandes financieros el control del sistema financiero internacional, pues porque en la posguerra la moneda más fuerte fue el dólar y Estados Unidos, pues siendo un país que había ganado la guerra y que no sufrió los daños que sufrió Rusia o Europa, pues se coloca como esa moneda, los financieros lo toman. Entonces, para concluir, solo le diré. Bueno, pues parece que se volvió a cortar la llamada en nuestros queridos, pero bueno, vamos a seguir platicando y en un momento regresamos para escuchar la conclusión. Bueno, vamos a seguir adelante para escuchar la conclusión de Gerardo Castillejos. Y bueno, vamos a escuchar a nuestro querido Rodolfo Ondarza Rovira con su tema que seguramente es muy interesante. Adelante, doctor. Y pues a todos en cabina, un fuerte abrazo a toda la audiencia. Pues efectivamente la Commonwealth surge de la descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial como un medio para asegurar a los mismos ingleses que esta desaparición del imperio no iba a disminuir el prestigio del Reino Unido. La Commonwealth, como todos ustedes saben, es una organización de 52 Estados miembros independientes. A pesar de este reclamo de independencia, la Commonwealth, como bien se ha dicho, tiene orígenes imperiales y está también basado en la esclavitud principalmente de afrodescendientes. Muchos de los miembros son antiguas colonias del Imperio Británico y así las cosas. No sé si podemos ver y platicar algo sobre la disminución de la esperanza de vida, Ceci. Yo creo que sí podríamos platicar ahorita ya de esto, con mucho gusto, doctor. Perfecto. Entonces, no sé si todos ustedes se han preguntado cuántos años podrían llegar a vivir. La esperanza de vida es un indicador que mide la edad promedio que un recién nacido ese año podría vivir. Años que un recién nacido puede esperar vivir si los patrones de mortalidad por edades imperantes en el momento de su nacimiento siguieran siendo los mismos a lo largo de toda su vida. Es decir, la esperanza de vida mide el promedio de años que se esperaría que una persona viviera basada en un nivel de mortalidad de un determinado grupo de población. El grado de mortalidad está determinado fundamentalmente por aspectos como el sexo, el grado de educación, las condiciones sanitarias, la aplicación de medidas de prevención en salud y el nivel económico de la población. En otras palabras, el índice de esperanza de vida es un indicador utilizado en la medición de índice de desarrollo humano, medición que es realizada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Una esperanza de vida indica un mejor desarrollo económico y social en la población, mientras que la esperanza de vida sea más alta, esta indica que la población goza de un mejor nivel de vida y cuanto más bajo sea, las personas viven en circunstancias de vida muy precarias, lo que incide en sus condiciones de salud y por ello pueden vivir menos años. La esperanza de vida en el COVID-19 durante esta pandemia ha caído a nivel internacional. La esperanza de vida, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, a nivel nacional, cae en segundo año consecutivo, en parte a la pandemia COVID-19 en estos 2 últimos años. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadística de Salud de Estados Unidos, la esperanza de vida en ese país ahora es de 76 años, mientras que en prepandemia era de 79 años. En tanto que la esperanza de vida, fíjense nada más, la esperanza de vida de los pueblos indígenas se ha reducido
a 65 años. Entonces, que va de 76 a 65 años, 11 años de diferencia entre los blancos y los indígenas. La esperanza de vida promedio de los mexicanos, vamos a ver qué pasa en México, bajó también de 75 a 71 años, siendo la más baja entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, cuyo promedio es de 81 años. Lo anterior, de acuerdo con el informe Disminución Mundial y Nacional de la Esperanza de Vida, una evaluación de finales de 2021 de Patrick Benil, que es investigador del Centro de California para la Investigación de la Población de la Universidad de California. De gran importancia para los migrantes mexicanos son las consideraciones del artículo publicado en el Journal of the American Medical Association de julio de este año, de 2022, que se titula Changes in the Relationship Between Income and Life Expectancy Before and During the COVID-19 de California de 2015-2021. Este estudio específico sobre lo que ha ocurrido en California, es específico sobre lo que ha ocurrido en California sobre la esperanza de vida en su población y demuestra que entre los años 2019 y 2021 la esperanza de vida de los miembros de la comunidad latina californiana se redujo en casi 6 años, de 82.5 años a 76.8 años. Entonces, pues ese sueño americano ya no es tan sueño, ¿verdad? Lo cual representa el doble de la disminución promedio de aproximadamente 3 años para todos los californianos y 3 veces más que la disminución de casi 2 años para los californianos blancos. Es decir, étnicamente hay un impacto diferente de la pandemia COVID-19 en la población estadounidense, en California, en donde pues, de los más afectados siempre son los grupos más vulnerables, y entre ellos el grupo de migrantes mexicanos y latinoamericanos en general. De acuerdo con los autores de este interesante artículo, las caídas tan notables en la esperanza de vida de las comunidades latinas y negras se pueden adjudicar a su mayor exposición sobre COVID-19 con las consecuentes tasas más elevadas de hospitalización y muerte, con más dificultades para acceder a la atención médica. Además de existir en estas comunidades mayores probabilidades de que padecieran condiciones médicas preexistentes o que su propia situación socioeconómica pusiera en peligro su salud. Yo creo que todos estos datos son muy importantes y que van a pesar en las próximas elecciones en noviembre de nuestros paisanos que viven en el país vecino del norte, cuando se den cuenta de que su vida depende del acceso a la salud, de un acceso efectivo, garantizado por parte del Estado, una atención que sea gratuita y para todo el mundo, no importa que sean adultos mayores, no importa su estado migratorio. Eso es muy importante para nuestra gente que está viviendo y trabajando honestamente. Pues parece que tenemos otro, no escuchamos al doctor. Doctor, no estamos escuchando. Exacto, perdón, queridos amigos, estamos teniendo curiosamente unas fallas tremendas en los enlaces. Quiero decirles que yo ya reinicié mi aparato, cambié de aparato, entonces no sé qué sucede porque se me corta mi llamada y se me cortan mis enlaces. Nunca nos había pasado con esta insistencia. Pero bueno, finalmente aquí lo importante es a ver si ya retomamos el audio del doctor Ondarza. Ya vamos a ir un corte de todas maneras, pero es importante el que se tenga en cuenta cómo toda esta cuestión que fue una pandemia muy cuestionada, pero finalmente existente, que dañó económicamente al mundo, pues no solamente económicamente por lo que nos está compartiendo el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, sino desgraciadamente en calidad de vida y en expectativas de tiempo de vida. Así es que
Vamos a ir un corte, queridos amigos, enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia donde la pluralidad es verbo, en Radio Cañón, las 7:60. Seguimos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, neurocirujano, especialista en robótica, pero además defensor de derechos humanos, reconocido internacionalmente, precisamente haciendo este análisis no solamente desde estadísticas, porque él se fija obviamente a partir de ello, pero lo aterriza en el factor humano, la importancia y en lo que se ha traducido todo este tiempo que nos ha tocado vivir. Y bueno, te seguimos escuchando, doctor querido. Adelante. Muchísimas gracias, Celeste. Pues decíamos que la brecha de la esperanza de vida entre ricos y pobres ha aumentado durante esta pandemia, desafortunadamente a nivel internacional. Por ejemplo, antes de la pandemia, los residentes en el 1% más pobre vivían casi 76 años aproximadamente, 11.5 años menos que el 1% más rico, en esa proporción tan grande. En 1921 esa brecha creció, de forma que la población en pobreza vivían 15 años, años menos, ¿no? O sea, ser pobre le cuesta a uno más de 15 años de vida. En una posición diferente se encuentran los japoneses, ya que aquellos nacidos en 2021 tienen una probabilidad de vivir de vivir 90 años, del 52% si son mujeres y del 27.5% si son hombres, mientras que 27.1% de las mujeres y el 10% de hombres pueden llegar a vivir hasta los 95 años. O sea, es lo que tenemos de diferencia con los japoneses, que es grande, en Estados Unidos o en México. La época en la que se vive a 100 años ha dejado de ser solo un eslogan y ya es una realidad prácticamente para ellos. Sin embargo, la esperanza de vida de los japoneses también se ha reducido, igual que para cualquiera en el planeta. Por primera vez en una década les ha ocurrido esto, como consecuencia de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Pues en esta temporada para el 2021 las mujeres perdieron 0.07% y los hombres 0.1 años de vida, o sea, mucho menos. ¿Y por qué? Pues porque tienen una calidad de nutrición, de educación, de una calidad de vida, un acceso a la atención médica muy superior a muchos países europeos o americanos, ya no se diga pues de África, ¿no? Únicamente países como Hong Kong, Suiza, Noruega tienen mejores expectativas para los varones que en Japón y en Hong Kong para las mujeres. La esperanza de vida saludable en África, ahí también es bien interesante, ha aumentado un promedio de 10 años por persona entre 2000 y 2019, un incremento mayor que cualquier otra región del mundo durante este periodo, de acuerdo a un informe de este año, de agosto de este año, de la Organización Mundial para la Salud. Y esto pues depende de estos factores que hemos mencionado, ¿no? Aumento en la educación, aumento en la calidad de los servicios, fundamentalmente. Vale la pena señalar que de los países con peores esperanzas de vida, pues es la República Centroafricana, en donde es de 53 años y que es la más baja del continente africano. Y que junto con Lesoto, pues son los dos países. Lesoto tiene una esperanza de vida de 55 años para su población, pues son de los países con la peor expectativa de vida para su población en el mundo. Es cuanto, Celeste. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Pues algo que es cierto, queridos amigos, que está comprobado y que sí depende de nosotros, es no consumir productos chatarra. Me refiero informativos, me refiero alimenticios, me refiero de cualquier índole que incidan y que nos dañen como seres humanos, desde los contenidos de violencia, de los contenidos insulsos, que nos van quitando nuestra capacidad de asombro. Igualmente los que dicen mentiras o lo que nos repiten lo mismo, lo que vayamos percibiendo que tenga algún otro interés. Y por supuesto, que nosotros aprendamos a
comer en la medida de nuestras posibilidades bien. Imagínense la cantidad de dinero que se gasta en agua embotellada o en refrescos que dañan nuestra salud y que muchas veces esas aguas ni siquiera tienen todos los minerales que deben de ser y que debe de tener el agua. Entonces es un líquido que propiamente no es agua. Entonces hay que estar atentos a ver de qué manera podemos nosotros comer saludable en la medida de lo posible, retomar las cosas y económicamente, ¿cómo podemos hacer? Bueno, acudir a la tiendita de la esquina, en los espacios en que más podamos recuperar esa economía familiar cercana, que en un momento nos costará un poco más alto, por ejemplo, el ir a una carnicería, el ir a la tortillería, no comprar los paquetes, sino ir a este tipo de comercios, porque de esta manera nosotros, y de nosotros depende activar las economías que impulsen realmente el país y de una mejor manera. Fíjense nada más, por ejemplo, que en el lugar donde me encuentro, en Morelos, en estos tiempos, queridos amigos, ¿cómo vemos que ahora lo que buscamos son estos pollitos de granja o estos animalitos pequeñitos? Son saludables, no son estas carnes que están llenas de hormonas y de cuestiones que no son naturales. Hay que procurar nosotros retomar la salud en todos sentidos, y eso depende de nosotros. Maestros queridos, ya estamos por salir. Yo le pediría que me den cada quien un minutito, poquito menos de un minuto, con una reflexión. Adelante, maestro Gerardo Castilleja. Sí, muchas gracias. Pues creo que debemos de tener claro que la muerte de la reina Isabel, dejando a su hijo, creo que la situación del Imperio Británico va a ser peor. Antes se decía, murió el rey, viva el rey. Ahora tenemos que decir, murió la reina, que Dios nos salve del rey. Con eso quisiera terminar. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Adelante. Pues únicamente que pues siempre estemos atentos a la historia, que leamos, que meditemos, que nos demos cuenta, que tengamos una conciencia abierta, despierta, para poder analizar dialécticamente y tomar decisiones correctas. Gracias. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Ceci Tapia, querida, solidaridad. Claro que sí. Yo quiero hacer una nota histórica. En 1994, una joven llamada Liz Truss, que hoy es la nueva ministra o la nueva primer ministra del Reino Unido, pidió la abolición de la monarquía en 1994. Yo con esto quiero cerrar el programa, porque no solamente en esas fechas de hace bastantes décadas, bueno, no tantas, de las 2 décadas casi, se pide la abolición. Al día de hoy no debería de existir la monarquía. Es mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ceci querida, queridos amigos, gracias por ser compañeros de vida. Hay que cuidarnos, hay que procurar incidir de una manera buena, positiva en nuestro planeta, en nuestro entorno, empezar por nuestros seres muy más cercanos, ya sea familia consanguínea o la familia que tengamos, que hayamos hecho a lo largo de la vida. Hay que incidir en nuestro entorno inmediato, nuestros vecinos, nuestra comunidad. Hay que hacer comunidad. Hay que hacer lo que nos toque por nuestra amada patria, defender nuestros recursos y entender que se puede y se debe convivir con el mundo, obviamente con la diversidad de opiniones, pero siempre con el respeto a cada país y a la decisión de cada pueblo soberano. Es un privilegio que nos permitan compartir la vida, queridos amigos. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo lunes, les mandamos mucho cariño, mucha gratitud y un beso tronadísimo. A cuidarnos mucho, recordemos que hay que cuidarnos, hay que estar al tanto con el cubrebocas, lavarnos nuestras manos, tener en fin una conciencia de la época que nos toca vivir, en la que nosotros podemos y debemos incidir de una mejor manera. Les quiero mucho. Un beso. Gracias.